¿Se acuerdan de Chicken Little? Esa película donde nuestro protagonista Polluelo trata de salvar a su pueblo de un inminente desastre, después de que nadie le creyera cuando dijo que el cielo se estaba cayendo, por lo que terminaría quedando en ridículo. Pero en esta ocasión, existe un juego para la PlayStation 2, el cual trata de imitar todos los acontecimientos. Y es por eso que en este video nos pasaremos el juego completo, y al final te darás cuenta si este juego era o no terrible. La historia comienza justo después de los acontecimientos sobre el cielo, en el cual alertamos a toda la ciudad que se empezaría a caer el cielo en pedazos, lo cual no sucedió como pensábamos y toda la comunidad nos tachó de mentirosos, por lo que de ahora en adelante se empezarían a burlar de nosotros. Pero eso no nos detendría, ya que hoy es un día nuevo, borrón y cuenta nueva, pero los demás niños seguirían molestándonos, tanto así que impedirían que nos subiéramos al camión, aventándonos nueces que nos harían quedarnos tirados. Pobre Little Chicken. La pantalla de carga de este juego es algo diferente a las demás, ya que nos muestra un fondo negro con el pollito aventándose los pasos más prohibidos del condado, convirtiéndose nuestra primera misión en no llegar tarde al colegio. Desde un inicio podemos usar el doble salto, pero es un salto muy leve. Miren cómo intenta hasta volar moviendo sus alitas. También podemos pegar unos yoyazos a los enemigos. Recolectando bellotas podremos aumentar nuestra salud. Y algo muy curioso y que pocos juegos de PlayStation 2 tienen es que tienen la mecánica de escalar, ya que si quiero subir a un lugar, se agarra de la orilla y sube fácilmente, que se agradece muchísimo que lo implementaran. Al fondo podemos ver que están cayendo unos rayos bien tétricos, así que romperemos estas estructuras que impiden el paso y nos balancearemos como todos unos cirqueros por las tuberías. Al recolectar ciertas bellotas, vean cómo va aumentando mi vida, que parecen huevos en vez de bellotas. También en todos los niveles encontraremos estas cartas de béisbol, ya que es el juego favorito de Chicken Little y se quiere convertir en el mejor. Subiremos por esta colina para trepar el poste de luz, donde utilizamos nuestro yoyo para agarrarnos y parecer todo un volador de Papantla. Watchen nomás, esto solo lo pueden hacer los calificados, y nos deslizaremos en ella. Y miren dónde ando, súper altísimo. No sé cómo no le da vértigo al pollo Kentucky. Una vez en lo más alto del todo, veremos en la escuela a esta morrita castrosa, la cual tiene un juguete de nosotros, que le da cuerda y se burla completamente. ¡Oh, no! ¡El cielo se cae! ¡Oh, no! ¡Ja! ¡Pringao! ¿Qué pedo? ¿No te quieren en tu casa o qué? Está duro el bullying. Así que nos deslizaremos por estos grandes tubos e iremos brincando los obstáculos. Y justo enfrente nos encontraremos con nuestros propios muñecos que son los enemigos. Somos famosos pero en mal pedo. Estos los sacamos volando a la verga, para poder cruzar por otros tubos que están rotos y tienen humo saliendo, que no nos deben de tocar, llegando así a la escuelita de Jorge, bien bofiados. Pero llegamos tarde y acaban de pegar el timbre, dejándonos afuera con las puertas cerradas, por lo que buscaremos otra forma de ingresar. Y se nos ocurriría una idea con la máquina expendedora de sodas, así que necesitamos recolectar unas cuantas monedas. Necesitaremos 10 en total, las cuales encontraríamos en el parque de juegos, arriba de la entrada de la escuela, en una loma. Y miren, por esto me encanta que los juegos tengan escalada, ya que puedes subir a lugares muy fácilmente. En el jardín encontraríamos otra y las demás estarían a la vista, por lo que ya podemos comprar nuestra coquita de vidrio, y se pone a cargar la soda moviendo la colita. Nada, sacándole todo el gas y saldremos disparados volando. La neta aquí no sabía ni para dónde ir, pero el juego te mandaba directo por estos ductos, en los cuales debías de esquivar los obstáculos y podía agarrar más cartas, pero algunas las terminé dejando atrás. Por lo que si tu intención es recolectar todas, puedes seguir comprando coquitas y haciendo el mismo paso volador, terminando así en la ventana de la escuela. Por lo que caeremos en un balde de agua donde está este compita, trapeando, que ni se inmuta al vernos. Creo que ya ha visto cosas peores el carnal. Así que iremos estando fuera de control por todos los pasillos, donde se empieza a hacer un desmadre. ¡Quítense de mi camino! Empezándose a caer todos los casilleros, crear fugas de agua y de la nada aparecer como 1000 pilares, que si los tocamos nos manda al principio. Pero mientras avanzaba, el juego creaba puntos pequeños de control, por lo que fue más fácil. De igual manera, tratando de recolectar las tarjetas de béisbol coleccionables, llegando así al gimnasio, donde nuestra primera clase es educación física. Y en este caso, el profesor querrá que juguemos a los quemados con la pelota, por lo que formaría 2 equipos, y nos daría una misión importante. Aquí saldrían los 3 amigos de Chicken Little, la morrita Pato, el pez, que la verdad es un pez gigante, el cual está fuera del mar,
que se aviente unos tremendos pasitos de baile para que no le peguen las pelotas. Y cómo olvidar al Koshi, que es un imán de balones. Llegando nosotros con nuestro pañalito de periódico. Así que somos del equipo de los pringaos, o sea, en Latinoamérica seríamos los pendejos contra los populares. Aquí debemos de agarrar la pelota cuando esté en nuestro lugar y pegarle a cada uno del equipo contrario, obviamente esquivando cualquier pelotazo de ellos, ganando así la primera ronda. Y en la segunda, empezando me metieron un balonazo en la jeta, mientras el Koshi puro estorbar. Está bien gordo mi compa. Te lo dedico, Chicken Little. ¿A poco sí le dicen Chicken Little? ¿Dónde quedó la pronunciación del inglés? Es Chicken Little. Ganaremos los 3 rounds. Y en tiempo fuera, las abusonas le pegarían un balonazo a nuestra amiga, por lo que Chicken enojo se altera. Pero somos perseguidos por la gansa, que en lo personal sí estuvo dificilita esta persecución, ya que además de esquivar todos los casilleros, a los niños en los pasillos, a los conserjes, a los charcos de agua, además debemos cuidarnos de que no nos pegue unos pelotazos. Y a veces hasta brincaba como luchadora. Parecía un jefe final esta madre, por lo que la persecución sí duró buen ratito, hasta que regresamos al gimnasio y nos capturará. Nos agarra como yoyo y nos avienta a la ventana dejándonos como calcomanía pegados. Todos se burlan de nosotros, pero nuestros amigos quieren ayudarnos, pero la gansa karateca lo impide, por lo que al caer, activaremos por accidente la alarma de incendios mojando todo el lugar, así como nuestros choninos de papel. Después somos llevados por nuestro padre, todo decepcionado de nuestro desmadre, que no hicimos pero nos inculparon. Así que Chicken Little le dice que quiere apuntarse al equipo de béisbol, ya que su papá fue uno de los mejores jugadores de la historia de la ciudad, por lo que el papá se empieza a poner nervioso y se entiende que no quiere que su hijo haga el ridículo, porque lo dejaría mal a él, así que le aconseja unirse al club de ajedrez o recolectar sellos. Pero el pollito quiere en serio ser un jugador de béisbol profesional. Ya inscritos y en la hora de jugar, Foxy nos roba nuestro uniforme junto a Gansa, por lo que lo esconden. Así que tenemos que recolectar nuestra ropita. Aquí encontraremos una mejora para nuestro yoyo, la cual nos permite tirar una especie de gancho que nos hará llegar a lugares más altos, convirtiéndonos en Spider Chicken. Pasando por plataformas en los tejados llegaremos al casco y del otro lado del parque estarán el guante, pasando un trampolín el bate. ¿Y qué pedo con el carro del leopardo ese? ¿Será el de la tigresa del oriente? En el árbol encontraremos la camisa y entrando al cine, ya que ahí dentro están las demás piezas, brincaremos en los sillones y si caemos en uno de los resortes nos mandará para atrás. Así que los utilizaremos para ir subiendo hasta arriba, recolectando así los pantalones. Golpeando las bolsas de arena podremos bajar plataformas y llegar con los tenis de béisbol para conseguir todo el conjunto, por lo que pasaremos al gran juego, donde ni le queda el casco al pobre y no puede ni ver, por lo que la pata nos dice que primero debemos de practicar nuestros tiros. Así que el Koshi se viste de porrista para apoyarnos bien machine, y a la primera no le entendí muy bien cómo aplastar la secuencia de botones, así que salió volando el Little Chicken. A la segunda ya lo hice bien, pero me faltó aplastarle a la pelota, por lo que falló el tiro de nuevo y rompimos una ventana. Ahora sí, al siguiente ya nos salió bien y conseguimos una carrera. Repetiremos lo mismo y con el paso del tiempo se pondría más rápido y difícil, por lo que al completar la secuencia ¡Sí! ¡Home run! haríamos un home run y completaríamos 4 carreras de 3. Ya listos, pasaríamos al gran juego, donde el equipo del pueblo, las Bellotas, no han ganado un partido desde hace 20 años y Pez muestra su lado más fanático y lunático, donde en la primera le rompimos el vidrio a un carro y la otra descontamos a la mascota del equipo, pero a la tercera anotamos un home run y logramos así ganar el partido, convirtiéndonos en casi un milagro y siendo ahora el favorito del pueblo, por lo que proceden a bañarnos con miados de Hulk. Y por supuesto te van a pringar con una bebida isotrópica. Y Foxy está de que no se la cree. Todas las personas se encuentran felices y nuestro padre está orgulloso de nosotros. Y ya en la noche estamos re felices brincando en nuestra cama, donde aquí fácilmente cabrían unos 100 pollos. Y le pedimos un deseo a la estrella fugaz, pero esta de la nada empieza a acercarse hacia nosotros, golpeándonos y dándonos cuenta de que es un pedazo de cielo. Así que llamaremos a nuestros compas y ellos se dirigirán a su casa manejando, pero el cochiloco no sabe ni cómo acelerarle, así que ahora manejaremos este carrito.
Pero al Kochi se le antoja comida y tenemos que hacer varias paradas. Podemos chocar con las cosas y no nos afecta a nuestro coche. Después el pescado necesita entregar unas tablas de surf. Y también debemos de visitar algunas casas. La pata ahora quiere pasar por unas revistas. Escogieron el peor momento para hacer todo esto. Si Chicken Little se está infartando ahorita. Ahora el Kochi necesita entregar periódicos y los aventaremos a las casas. Yo pensé que serían todas esas las misiones, pero estuve haciendo como 5 paradas más. A lo tonto, porque a todos se les ocurría que hiciéramos algo. Estuvo bien largo este nivel, hasta que por fin llegamos a la casa del Pollis, el cual les explica lo que acaba de encontrar. Y el pez la activa y se sube arriba de ella, por lo que saldrá volando por la ventana y debemos de salvarlo. Así que la pata y el cochiloco se quedan atorados en la ventana, con una pose bien rara. ¡Ay, Ran, que me aplastas las plumas! Lo siento. Tendremos que seguir el rayo láser que se está llevando al pez. Empezando el nivel desbloquearíamos el ataque cargado con el yoyo, pudiendo así romper ciertas vallas de madera para seguir avanzando, pasando por todo el jardín y las casas de la colonia. En lo personal este nivel sentía que estaba muy oscuro y no se podía apreciar bien el juego o ver ciertas áreas correctamente. Todo este nivel estará infestado por muñecos de nosotros, mientras debemos de trepar como Spider-Man y pasar por los diferentes ductos de agua, llegando así al campo de béisbol, donde la nave espacial aterrizaría dejando hipnotizada a la pata, pero logramos escondernos, por lo que veríamos los aliens que salen de la nave. Así que el cochiloco da por muerto a Pez. ¿Cosa es segura? Se ha ido, hermanos. Pero este está en la cabina bien a gusto de chill el vato. Para eso tendremos que entrar y la única forma de que se abra la puerta es pasando el examen de piloto que nos pondrá la nave. En esta es una simulación donde usaremos un cohete, en la cual recolectaremos mejoras como ataque rápido, cohetes, escudo y vida, en donde debemos de destruir los meteoritos y estructuras que nos impiden pasar, hasta llegar del otro lado donde terminará la nave, certificándonos en nivel 1 de piloto. Piloto certificado para nivel 1. Abriendo así la puerta, en lo que el coche empieza a tener sus ideas paranoicas, Para que se entretengan los depravados muchachitos alienígenas. donde ahora tomaremos el mando de la pata, adentrándonos en la nave y buscando a nuestros amigos. Podremos pulsar el doble salto para planear por el aire y nos encontraremos con un robot alien que podremos meternos dentro. Con él estaremos destruyendo circuitos para abrir las puertas y levantaremos bloques, los cuales debemos de lanzar para poner rojo los botones y pasar ahora con el Kochi, el cual cae encima de una mini nave y debemos de pasar con él hasta la puerta, evitando las cajas que saldrán en todo momento, junto con los rayos láser, que estos debemos de estarlos brincando, así igualito como los juegos de Subway Surfer o Temple Run. Seguidamente regresaríamos con Chicken Little en los mismos niveles de la pata, pero aquí encontraríamos una nueva habilidad, que sería poder usar una resortera, la cual nos permite apuntar hacia las diferentes máquinas, donde debemos de pegarles a los botones rojos, así abriendo las puertas más grandes. En este nivel pasaremos por más plataformas a contrarreloj, así como trampolines de hologramas que nos permitirán ir acercándonos al objetivo, que en este caso era un cañón de fotones, donde debemos de eliminar a muchísimas máquinas enemigas que salen en el radar del mapa. Una vez completado, pasaríamos a otra simulación de piloto, donde ahora conducimos un ovni. Debemos ir destruyendo todo mientras avanzamos, y a lo último casi perdíamos, ya que terminé con 1 de vida. Pero por suerte completándolo para que la nave nos certificara como piloto nivel 2, por lo que accederíamos al cuarto donde se encuentra nuestro amigo Pez. En este momento decidiremos qué botón aplastar, y aplastaríamos el azul, lo cual mandaría por unas tuberías de la nave espacial y pasaríamos a un nivel deslizándonos con el pedazo de cielo en nuestras aletas. Este nivel es surfear y estarnos moviendo a la dirección del carril correcto para evitar caernos. Evitaremos todo contacto con rayos láser, ya que también contamos con puntos de vida. Este nivel la verdad estuvo larguísimo, duré como 5 minutos así todo el rato. Cambiándonos de dirección entre los cables eléctricos, llegaríamos con nuestros compitas, los cuales piensan que estamos muertos, pero salimos sanos y salvos. Es así como los aliens se dan cuenta que no solo liberaron a Pez, sino también a una criatura que tenían capturada, por lo que las máquinas se encabronan y nos empiezan a perseguir mientras tenemos que huir, saliendo al campo de béisbol, donde debemos reunir a nuestra pandilla, evitando las luces del cielo y atrayendo al coche al almacén. Después iremos por la pata, y por último acercaremos al Pez junto a los demás, pero terminarían descubriéndonos, y nuestros compas culones saldrían corriendo dejándonos atrás.
que debemos de pasar por las calles oscuras sin ser detectados de nuevo por las luces, pero aquí habiendo enemigos en el camino. Debemos de destruirlos o podemos ignorarlos para pasar de ellos, llegando a una granja donde nuestros compitas se distribuyeron y quedaron perdidos en los cultivos de maíz. Estos estaban llenos de figuras de ovnis, la cual convierte este lugar en una especie de laberinto, y por alguna razón, siempre que destruía estos robots me quitaban vida, así que tenía una cantidad limitada que tenía que destruir para no morir, por lo que encontraríamos al cochiloco primero, diciéndole que nos siga al lugar seguro, lo que nos abriría otro camino que es hecho por los aliens, ya que están como locos buscándonos. Y aquí descubrí algo, que aventándoles resorterazos de bellotas me cargaba a los que me hacían daño, así que ya no perdía tanta vida. Recuperaremos a la patita y justo después al pez, que por él pasé por un camino mucho más largo, que al llegar con la pandilla me pegaron un rayo láser en el culo. Pero lograremos salir ilesos. Ahora necesitamos avisar a toda la ciudad de lo que está pasando, y tocar la campana parece la mejor opción. Así que necesitamos dinero para comprar unas cocas de vidrio para poder llegar hasta arriba. Necesitamos nuevamente 10 monedas, y estas las recolectaríamos explorando toda la granja, desde el tejado, la parte de atrás, el pozo y muchas ubicaciones para conseguir la soda, haciendo expulsar todo el gas para salir disparados. Mientras volamos, evitaremos a los calamares máquina para poder llegar a la campana, así que necesitamos tocarla. Pero en eso se nos vienen a la mente recuerdos de Vietnam, de cuando ya la habíamos tocado y alertado todo el pueblo de que el cielo se caía, donde terminamos en ridículo. Pero esta vez era real, y nuestros amigos estaban en crucial peligro, por lo que nos subimos los pantalones y tocamos la campana, dañando a los aliens por ser sensibles al sonido, así como Venom. Al igual que la criatura que liberamos, el ruido hace que se esconda, así que toda la ciudad se da cuenta de lo que está pasando, y el cielo comienza a partirse y a separarse, ya que eran hologramas proyectando el día y la noche, saliendo muchísimas naves espaciales de ella, y mostrándose con nosotros el niño alien, que resulta ser el hijo de los que nos están invadiendo, así que debemos de ayudarlo a regresar para que dejen el planeta en paz, por lo que el papá ya nos cree sobre el cielo, pero necesitamos cumplir esa misión que él nunca nos ha entendido ni confiado a nosotros. Pasaríamos ahora con el alcalde de la ciudad, este guajolote que se arma de valor a defender a todos, que la neta no sé de dónde sacó ese cañonzote que tiene arriba del auto, pero aquí estaríamos destruyendo las máquinas calamar, después a los ovnis y una tercera vez igual pero en movimiento. Ya con el niño alien en nuestras manos debemos de regresarlo a la nave, y en eso Kochi y Pez llegan en un trocón a salvar el día, y no sé por qué aquí la pata está como enamorada, no sé qué le pasó. Debemos de hacerlo rápido antes de que el alcalde destruya todo el pueblo a cañonazos, e iremos por detrás de la nave nodriza. Aquí estaremos pasando por el medio de los aros azules, ya que nos estarán dando más tiempo a nuestro reloj. Si el reloj se acaba, entonces se reinicia la persecución, por lo que debemos evitar a todos los coches que están vueltos locos, esquivando los árboles, los rayos, los cráteres en el suelo y toda cosa que nos detenga de seguirla. Después de un rato, llegaríamos a la comisaría y subiríamos hasta arriba del todo, por lo que el papá, al no caber, porque está bien panzón, le pide al Chicken Little que se regrese, pero él quiere que confíe una sola vez en él, así que el papá confía y el pollito Kentucky sube con la cresta hasta arriba, enseñándoles al hijo, pero les vale monda a los aliens y continúan su invasión, así que el papá cobra valor y sale disparado como superhéroe ayudando a su hijo, y haciendo un momento emotivo. ¡No te acerques a mi niño! ¡Fuera! Hasta que nos desintegran a la verga. Pero solo nos capturarían dentro de la nave, así como a nuestros compas de nuevo. Ay, ya habíamos salido, no mamen. Y el pez se queda con el pedacito de cielo que usa para volar, pero solo puede cargar a pata, ya que el Kochi está bien panzón, lo que provoca que este caiga por los ductos de la nave y tengamos que pasar por todas las trampas como anteriormente. Este es un nivel largo y tedioso que cualquier maniobra en falso te reinicia todo. Pero una vez terminando todo el recorrido pasamos con el Chicken Little. Igualmente, otro nivel reciclado, que solo están usando como relleno para el videojuego. La verdad creo que no tenían otras ideas dentro de la nave, ya que este mismo nivel lo he jugado 3 veces con cada personaje, y llega a ser muy aburrido. Pasaríamos por plataformas, y aquí no sé cómo llegué, se hizo como un tercer salto bien raro. Otro nivel súper largo yendo hacia arriba del todo, activando los pisos holográficos, y sube por plataformas, hasta que llegué a una zona donde debía de recolectar los 3 fusibles para activar el teletransportador. Una vez así, aventándome desde lo más alto para caer en un cañón. Y de nuevo, destruir las mismas naves. El nivel prácticamente es lo mismo desde que entramos la primera vez a la nave. Pero llegaríamos después a un cuarto donde ya es algo nuevo.
en el cual no hay gravedad y necesitamos recolectar 10 monedas para poder abrir la puerta. Aquí podemos hacer hasta el doble salto y si morimos no pasa nada, ya que nos mantienen las monedas recolectadas, así que me estaba aventando como loco por todos lados para obtenerlas, llegando al simulador de vuelo otra vez, aquí ya cambiando el tipo de simulación, teniendo más acción y destrucción. La verdad me dio muchas vibras de Star Wars. Una vez pasando todo el planeta llegaremos con un boss, que es esta especie de nave espacial. Aquí debemos de romperle las 3 partes donde nos estará disparando, siendo la cuarta el núcleo de la nave y terminando siendo certificados a acceder al nivel 3. Y justamente dentro está una máquina expendedora de sodas, por lo que compramos un cocón y salimos disparados por toda la nave ahora en la vida real, pasando por los ductos y evitando tanto rayos láser como disparos para poder llegar con nuestro jefecito a salvarlo. Pero nuestra patita de pollo terminaría activando los sensores y despertando una máquina gigante. Esta nos apuntaría con un pinche pistolón en la frente. Se terminaría llevando al niño y a nuestro papiringo, por lo que iniciaría la pelea contra él, donde le debemos de apuntar con nuestra resortera y pegarle en ambos lados de los botones, y después de que está noqueada darle de yoyazos, subiendo así al nivel 2, donde ahora sus botones están girando alrededor de él. De igual manera, pegarle en los botones para subirla a nivel 3, donde ahora sus botones seguirán rotando pero mucho más rápido, y nos metería rayos láser que destruirán todo a su paso. ¿Devastado? Una vez destruyéndolo, regresaríamos con nuestro papá, quien sigue cuidando del chamaco alien, siendo teletransportados ambos con todo el pueblo flotando en la nada. Aquí es cuando hacen aparición los papás del alien, que piensan que nos lo hemos robado, así que tratamos de explicarles que no fue así, y él enojado nos amenaza con un chingo de armas, por lo que el aliencito les explica que están diciendo la verdad, así que somos liberados. Por otro lado, nuestros compas siguen en la nave, pero el coche esquizofrénico piensa que ya explotaron toda la tierra y agarra a todos y los mete al coche para salir huyendo. Ran, deberíamos quedarnos aquí. No hay necesidad de precipitarse. Así que pasaremos por toda la nave espacial en nuestro carrito. Veremos que tienen una fábrica de bellotas. Asimismo, pasaremos por sus cuartos químicos e iremos recolectando los relojes, los cuales nos irán aumentando el tiempo, ya que debemos de escapar antes de que el tiempo se agote y tener que irlo aumentando. Así que todo el pueblo es liberado y regresado al suelo. Nuestro papiringo dice que está orgulloso de nosotros, seguidamente dándonos las gracias a los papás del alien y disculpándose por la invasión alienígena, ya que un padre haría todo por su hijo. Es así como los aliens se van y un año después los de Hollywood nos hacen una película, muy canon y muy verídico todo lo que sale en ella, ya que pasó exactamente como la cuentan, donde nos muestran los actores, este Chicken Little mamadísimo, la pata modelo y el cochiloco bien mamado también, y cómo olvidar al pescado. Que el cielo se cae. Comandante Little, no. Así que el último nivel sería esta escena de la película, donde nos enfrentamos a los disque alienígenas, donde sería otro nivel de disparos. Encontrándonos en el espacio, pasaríamos por todos los sucesos para detener a los aliens. Este cohete estaría bien fuerte y no sería un problema ninguna nave, por lo que al llegar al final se acabaría la película y toda la gente quedaría fascinada con Chicken Little, convirtiéndonos así en el héroe de la ciudad. Le mando un saludo a estas personitas que siempre son las primeras en comentar los nuevos videos. Muchas gracias.